Saludos amigos, bueno pues ya estamos aquí, como diría aquel, ya soca aquí. Bueno pues, y además mañana es día 11 de septiembre, estamos en puertas de cosas muy interesantes. Volvemos el día del retorno a las clases por parte de los estudiantes, sobre todo los más pequeños. Y volvemos también en un momento coyunturalmente pues de gran trascendencia, porque hoy, precisamente hoy, a mediodía, se han roto las negociaciones entre Podemos y el Partido Socialista y por lo tanto parece que inexcusablemente vamos ya a las próximas elecciones generales para el mes de noviembre. O sea que estamos ya en campaña de muchas cosas. Mañana ya veremos también en Cataluña qué ocurre, día 11 de septiembre, no lo olvidemos, y también a nivel mediático, la estrella mediática de Almería, entre comillas, es el juicio contra la asesina confesa del pequeño Gabriel. Bueno, pues hablaremos de todos estos asuntos, evidentemente, porque, como digo, hay una coyuntura a nivel, sobre todo nacional y a nivel autonómico importante. Sino que le pregunten a Pedro de la Torre. Pedro de la Torre, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de volver al cole otra vez. Presidente todavía, por ahora, sí. Del Colegio de Técnicos e Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía. Efectivamente. Digo por ahora porque, claro, es que aquí ocurre una cosa, que como te metas con el gobierno, es lo que pasaba antes, bueno, y sí, supongo que sigue pasando. Ten cuidado con el gobierno y ten cuidado, no te metas con la iglesia, porque mal asunto. Te han metido contra el gobierno del Partido Socialista y las consecuencias no se han hecho esperar. Te quieren quitar de en medio. Efectivamente, quieren inhabilitarme a mí del ejercicio de mi cargo y a toda la Junta de Gobierno del colegio. O sea, en la práctica, pues descabezar al colegio territorial más grande de España. Bueno, ahora nos explica los detalles. ¿De dónde viene todo esto también? Sí, sí. Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Alguna novedad en estos días? No. ¿Mañana tienes pensado ir a Tabarnia o no? Pues sí, ¿Mañana tenía pensado, pero lo trae... ¿Pero a la manifestación o qué? Sí, sobre todo a eso. Pero lo dejo para dentro de 2 semanas. Ya. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Mañana? ¿Habrá más gente, menos gente? Sí, he hecho inventario antes del verano y ahora, y sigue habiendo el mismo número de tontos que había. ¿Sí? No han cambiado. Normalmente esto tienen una tendencia al crecimiento inexorable. Siempre la tontuna yo creo que va en aumento. Va en aumento. Y ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos qué ocurre mañana. Y sobre todo como se han empeñado en identificarse, porque el tonto puede estar oculto, pero es que estos se identifican rápidamente. Se colocan el lazo amarillo, o la bufanda amarilla, o el paraguas amarillo. Pues dicen que va a haber mañana tormentas por allí. Aparte de la política, pues la meteorológica. Sí, que van a ir con paraguas amarillo, en fin. Señor Martos, muy buenas. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, y aprovechando que material, mañana ¿no? es 11 de septiembre, puedo dar una felicitación Hombre, claro. a los ejidenses, que mañana celebran su día. Hombre, efectivamente. Ese es nuestro 11 de septiembre particular. Estos sí se independizaron de verdad, ¿eh? Estos sí se independizaron de verdad. Sí, fue efectivamente el día del ejido, que se separó ya de Dalías y tomó corporación propia y cuerpo propio administrativo y jurídico. También es un 11 de septiembre. Y luego también el famoso 11 de septiembre. Bueno, el 11 de septiembre es muy triste en muchas cosas. Por también eso las riadas de Almería. También. Históricas riadas que además pues fueron tremendas, ¿no? Y ya afortunadamente, porque claro, salía la Rambla y tal y todo eso, ya pues parece que ha quedado en el olvido, pero no olvidemos que... Y las Torres Gemelas. Exactamente. Bueno, muchas cosas. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Vamos a ver, Pedro, explícanos exactamente qué es lo que ha ocurrido, porque de la noche a la mañana, tú que le llevabas prácticamente la agenda de los asuntos de la red electrónica y todo eso al propio Pedro Sánchez, porque tú le estabas llevando toda esa gestión. Sí, bueno, durante las primarias ahí estuvimos dando el callo. Exactamente. Y ahora, de pronto, tú denuncias al gobierno de Pedro Sánchez, ahora explicarás por qué, y la respuesta por parte del presidente del Consejo General de Colegio de Informáticos de España, pues quiere eliminarte y quiere quitarte de en medio.
como presidente de la comunidad autónoma. Básicamente. No, al final, vamos a ver, yo cuando... En la época, incluso antes de Pedro Sánchez llegar a secretario general, en la primera etapa y luego en la segunda, ya en la época de diputado, que es de la época que yo lo conozco, existía su compromiso de que esto de la ingeniería informática y de la profesión de informática había que regularlo, que esto es un desastre y que no puede ser que la ingeniería mayoritaria en España, porque al final el 25% de los estudiantes de ingeniería de España son de informática. O sea, la ingeniería mayoritaria está sin regular. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Que había que ponerle un remedio. Bueno, pues en cuanto ya pasa todo esto de las primarias, llega a Moncloa, bloqueo telefónico. Si te he visto no me acuerdo. Entramos en contacto con el secretario de Estado de Avance Digital, marea la perdiz 3-4 meses, si te he visto no me acuerdo. De hecho, ya a los 4 meses pues nos contacta uno de sus secretarios que mira que no tiene tiempo para atenderos. Vale. Digo, bueno, pues si no hay tiempo para atendernos, retomamos el plan original, pues lo tenemos ya previsto durante el gobierno Rajoy, pero como llegó la moción de censura, pues lo paramos un poco a ver si, bueno, pues si había otro talante. Al contrario, el talante peor, como se ha demostrado. Entonces al final ya iniciamos acciones judiciales. Porque ya de hecho la ley de creación de nuestro Consejo General de Colegios, ya en 2009, hace ya 10 años, decía que en 6 meses a nosotros nos tenían que meter por ley en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. ¿Por qué eso es importante? Porque sin estar en ese consejo por ley, tú no tienes derecho de audiencia ante el gobierno. Entonces no le puedes plantear la cuestión de la regulación y otros problemas que tiene la informática con derecho de audiencia. Entonces el gobierno pues, puede pasar olímpicamente de ti y no pasa nada. Por eso es el interés de que no entremos en ese Consejo Asesor de Telecomunicaciones. Y luego aparte todavía está pendiente la reforma de las profesiones de ingeniería desde la ley Ómnibus de Zapatero. O sea, prácticamente desde los tiempos de Viriato. Entonces lo que hemos planteado 2 demandas por inactividad del gobierno. Inactividad reglamentaria. Que lleváis 10 años tocando en las narices. Y además avisando desde el Congreso, desde el Senado, o sea, todo el mundo, el defensor del pueblo, todo el mundo. Entonces se plantean esas demandas y al día siguiente se le mandan copia de las 2 demandas al Consejo General invitándolos a que se sumen como parte al proceso judicial. Bueno, pues la sorpresa es que a los pocos días nos mandan un burofax diciendo que o retiramos las demandas o me inhabilitan a mí y a toda la Junta de Gobierno del colegio. ¿Por qué? Porque según ellos los estamos suplantando. Oiga, tú te puedes presentar al proceso judicial cuando tú quieras. Yo que te estoy suplantando. Yo estoy defendiendo los derechos de mis colegiados. Ya que tú no defiendes los derechos de todos los colegios de España, pues oye, yo voy a defender a los míos. Y en esa estamos. ¿Y eso cómo está estructurado? ¿Que es una federación de colegios? Es un consejo general, entonces lo forman todos los colegios que hay en España. De todas maneras, yo pregunto, ¿tú has intentado, porque lo normal es que en cualquier colegio profesional una cosa de ese estilo se haga conjuntamente, no que una parte no pleitea por el todo, sino el todo pleitea por el todo. ¿Y tú has intentado eso? Sí, de hecho desde 2013-2014, negativa taxativa. ¿Por qué? Pues ellos sabrán, porque no argumentan nada. O sea, de hecho nos personamos ante el Parlamento Europeo, les dijimos que eso tenían que ser ellos, tuvimos que ir nosotros a Bruselas a dar el callo allí. O sea, todas las iniciativas al final han partido de Andalucía por la negativa del Consejo General a moverse. ¿Por qué? Pues eso ya tendrán que explicarlo. ¿Y quién es ese presidente del Consejo General? Pues de hecho ahora el nuevo presidente se llama Eduardo Pérez, de Zaragoza, lleva 3 meses en el cargo. Pero bueno, que en los 3 meses se está empleando a fondo. Y es exdiputado en las Cortes de Aragón por el Partido Popular. De hecho, actualmente me parece que llevaba la parte de nuevas tecnologías del Partido Popular de Aragón. Entonces también resulta extraño que buscando un beneficio para el Consejo, porque al final el representante en este Consejo Asesor lo nombra el Consejo General, o sea, buscando un beneficio para el Consejo, alguien que pertenece al Partido Popular vaya contra nosotros cuando estamos yendo contra un gobierno del PSOE. Es una cosa un poco casquiana. ¿Qué se beneficia aunque se perjudica este hombre? Efectivamente, porque es que al final de salir adelante las demandas se beneficia el Consejo, porque va a tener un representante en ese Consejo Asesor. Lo ideal sería que lo hubieran reclamado ellos, pues, y no tener yo que gastar el dinero de mis colegiados, ¿no? Pero encima, ya que lo hacemos y lo pagamos nosotros, encima me quieren inhabilitar por buscarte un BIN. O sea, una cosa un poco extraña. Bueno, pues mañana es el día, ¿no? Entonces. Pues mañana habían convocado reunión, pero claro, se la hemos impugnado ya 3 veces en estos últimos 3 días, porque por estatuto son 10 días de plazo lo que tiene que haber entre la convocatoria y la reunión, y van a pasar 5. Aún así,
conociendo los antecedentes que hay en el Consejo, pues lo mismo la celebran y pasan de todo olímpicamente. Bueno, los acuerdos serán nulos de pleno derecho y ya está. Yo me imagino que al final, visto la cerrazón y visto cómo se está manejando este nuevo presidente, terminaremos los tribunales de justicia. Ya, bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Y, por cierto, en tu salida del Partido Socialista de Almería, pues tú eras militante del Partido Socialista en Almería, tú reclamaste lógicamente también que a ver qué es lo que pasaba aquí en Almería. De hecho me dijeron, me vinieron a decir que o me callaba con lo de la informática o que me fuera, y cogí y me fui. ¿Quién te lo dijo eso así, de esa forma? Pues bueno, el que me enseñó un poco el camino de la puerta fue el secretario de organización de la agrupación, Indalecio Gutiérrez. Indalecio Gutiérrez. Sí, fue más o menos el que me enseñó ya el camino de salida. Bueno, ya a los 5 minutos le presenté mi dimisión, que no tardé ni 5 minutos de reloj. Ajá. ¿Y no te ayudó para nada el PSOE de la provincia de Almería? Nada, no, de hecho ni llamadas de teléfono ni por parte de Fernando Martínez, ni de Adriana, ni de nadie. Ajá. O sea que, bueno, pues ya está, pues, todos contentos. O sea, yo que no no por mi lado, interesaba. a vosotros tampoco importa gran cosa y ya está. Que tampoco le interesaba que se regulase la situación por parte de los ingenieros técnicos. Parece que no, porque además, de hecho, el secretario general de la agrupación está encerrado en la Ejecutiva Nacional. O sea, acceso tenía. Parece que tampoco le interesa el tema. Perfecto. Bueno, pues nada. Cosas raras, cosas extrañas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto, Rafa? Que también lo vi publicado en noticiasdealmería.com. Sí, lo publicamos en su momento cuando le llegaron las comunicaciones y efectivamente a mí todo esto me suena muy extraño, pero también me suena próximo, porque es un poco, salvando la distancia, lo que ocurre con la profesión periodística, ¿no? No tenemos mucho en común. Hay que tener en cuenta que vivimos en la sociedad de la información en los dos sentidos de la información. Por un lado, la información informática, es decir, las nuevas tecnologías, el acceso a través de las nuevas tecnologías a todo un mundo de bienes y servicios, y por otro lado de la información de las noticias, ¿no? Vivimos en eso, en la sociedad de la información, y sin embargo las profesiones relacionadas con la información están desreguladas y son maltratadas de modo sistemático. Que tú puedes hablar de los informáticos, yo te puedo hablar de los periodistas, ¿no? Entonces, es verdad que yo no soy muy partidario de que se regulen demasiadas cosas en mi profesión, ¿no? Porque yo creo que la libertad que nos da el no tener demasiado encorsetamiento también es buena, ¿no? Pero también es verdad que eso nos deja a la intemperie de situaciones. Es decir, cuanto más precario está el periodista y cuanto en peores circunstancias trabaja un medio de comunicación, que al fin y al cabo es una empresa, más posibilidades hay de que ese medio y ese periodista no sean todos lo independientes que pueden, o incluso de que, aunque lo intenten, por su propia incapacidad material de ofrecer todo lo que debe ofrecer a sus lectores o a su oyente o a quien sea, no puede hacerlo porque no tiene suficientes periodistas para cubrirlo todo, no tiene suficientes medios para llegar. O sea, independientemente ya de que te puedas comprar... Al final lo que busca es la internet, precarización profesional. Claro. Y con esto, y con lo vuestro pasa lo mismo, que cualquiera pueda ejercer de perito informático. Hombre, no sé yo si en un juicio no, que cualquiera... De hecho, y lo iba a comentar ahora, de hecho, tú para intervenir en los juicios, independientemente de que la profesión esté regulada o no esté regulada, por la propia ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, te dice que para tú actuar como perito tienes que tener titulación oficial en el ámbito de la materia. Por lo tanto, si tú actúas como perito informático, tienes que tener titulación oficial de informática, sea FP, sea titulación superior, lo que sea. Entonces, si tú intervienes sin tener esa cualificación, tú estás cometiendo un delito. Y de hecho, ya he demandado a dos, mes de mayo, junio, y ahora le vamos a invitar al Consejo General de Colegios, tanto que quiere representar y ejercer la representación de la profesión, a que se sume al procedimiento judicial. Veremos si se suman o no se suman, porque uno de sus labores es también combatir el intrusismo profesional. Oye, hablando de todo, ¿qué fue de Indalecio Gutiérrez? ¿Se colocó ya en el gobierno civil o en la subdelegación del gobierno, como se llama modernamente? Pues creo que está en subdelegación, pero yo también le perdí la pista. Sí. Como todavía no había gobierno, no ha corrido la lista en el Congreso, pues se ha quedado ahí un poco el hombre enganchado.
Está en una situación compleja, sí. Sí, por eso, que como no ha habido investidura, pues bueno, pues se ha quedado sin plaza de momento. Bueno, ¿y qué va a pasar en esta campaña que empieza a partir de ya? Acuérdate lo que te dije al volver de las elecciones generales, y esta es la hemeroteca. No va a haber investidura, habrá elecciones generales en otoño. Yo lo que pasa es, siempre he pensado que podría suceder esto. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta quiénes son los que están en juego, que está Podemos, es decir, la extrema izquierda, reaccionaria, tal, mentirosa, no sé, efectista, buscadora y además incongruente, unas veces lucha contra la casta, después la vemos que forma parte o mejora todavía la casta tradicional con sus incoherencias, y luego está el Partido Socialista, que últimamente, pues bueno, pues como decía mi abuela, ve a Carmen Calvo y dice, eso es como la piel del enemigo, decía. Y claro, que se ponga ahora a negociar, ¿sabes? Que se ponga a negociar ahora con quién, con Echenique, y que a todo esto le llamen que están en ciernes de un gobierno de progreso. Eso es progreso, lo que hay ahí es progresista, es tremendo, ¿no? Pero entonces dice, ¿hay algún argumento que efectivamente te indique que va a haber repetición, vamos, que va a haber convocatoria de las elecciones generales? Pues no sé, porque a lo mejor se grime algún argumento para confundir al enemigo, porque claro, estos son enemigos, siempre los enemigos propios, personales e íntimos. Exactamente, enemigos a no hay muerte. ningún secreto. Entonces, claro, dice, yo lo escribí en un artículo que ya lo veníamos comentando, que decía que bueno, que sí, que hay un argumento inexorable para entender que hay elecciones a la vista, y es que ya el Partido Socialista ha pedido, ha solicitado a las agencias de publicidad que les busquen los mejores emplazamientos, que les pasen presupuestos, etcétera, etcétera, y que les reserven espacios publicitarios. Entonces, eso es determinante. Ahora bien, eso también lo puede entender como determinante Podemos, y decir, oye, que ya lo han decidido, por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea. Hay poco que negociar. Hay poco que negociar ya, y por lo tanto hay que hacer lo que sea, hay que ceder, hay que romper la cuerda o destensarla definitivamente, porque... Pero fíjate que si yo fuera la gente de Podemos, porque el problema que hay ahora mismo, y hace un tiempo a esta parte, es que en la política impera menos la razón de todos. Entonces, si tú al final fueras por frío cálculo político y se las quieres hacer pagar todas juntas, porque además que se las harías pagar todas juntas, mira, mañana mismo te vas a una rueda de prensa, dices, mira, por generosidad, por desatascar al país, bla, como ahora están muy entretenidos con el rollo del relato, que no queremos nada. Apoyo gratis, pasamos a la oposición y ahora voy a fiscalizar todo lo que hagas desde la oposición. ¿Qué es esto de una comisión mixta? No. Al gobierno se le fiscaliza desde el Parlamento, desde el Congreso. Y ahora desde el Congreso te voy a fiscalizar toda y cada una de las políticas que hagas. Y eso puede ser una pesadilla, porque imaginaos, esta negociación, por llamarlo de alguna manera, para cada ley que haya que sacar en España. Pero es que eso que dices ya lo hemos vivido. Por eso hubo elecciones generales. Claro. Es decir, porque lo que obtuvo Pedro Sánchez fue el apoyo gratis de todos. Es decir, allí todos coincidían en que querían quitar a Rajoy. O sea, ese era el mantra. Esa era la clave. Hay que quitar a Rajoy. Entonces, allí todos pensaban que con Pedro Sánchez cada uno iba a arrancar su cachito. Los independentistas mejor con Sánchez que con Rajoy, incluso los regionalistas mejor con Sánchez que con Rajoy, incluso Podemos. O sea, pues a este le arrancaremos porque así nosotros, al ofrecernos, nos va a necesitar para unos presupuestos. ¿Qué ocurre? Que es que lo de menos es la investidura. La investidura dura un día. Dura un día, te votan, ya eres presidente, bien, vale, vamos a hacer los presupuestos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nos veríamos otra vez obligados a que Sánchez tendría que volver, o el PSOE tendría que negociar con Podemos y con el resto de la Cámara unos presupuestos. Y bueno, si ya lo intentaron. O sea, ¿cómo justificarían ahora sacar adelante unos presupuestos si han podido hacerlo antes y no lo han hecho? Jorge, ¿cómo ves tú el panorama ante esa posible convocatoria de elecciones para noviembre? Iván Redondo hace 2 semanas indirectamente me lo dijo. Es decir, su planteamiento es que no podía haber un gobierno dentro del gobierno. Claro. Con lo cual quiere decir que esto estaba desembocado al tema de elecciones. ¿Cómo lo veo? Pues una vez más un gasto innecesario, una vez
una cierta incapacidad para negociar. Y ahí además el síndrome del hombre lobo que tiene Pedro Sánchez, que por un lado quiere ser el más de izquierdas, porque claro, lo que ellos llaman progresistas son partidos progresistas que no dan progreso. O sea, que yo me gustaría que fuesen menos progresistas y que generasen más progreso. Y lo que yo veo es que, de alguna manera, él se encuentra entre lo que le está diciendo Bruselas, y le está diciendo, déjate de tonterías, esto es lo que hay, o sea, te advertimos que te vamos a decir lo mismo que le dijimos a Zapatero, lo que le está diciendo el IBEX 35, al que no tenía que hacer absolutamente caso, porque el IBEX 35 es lo más pernicioso que hay para el sector empresarial y social de este país, y lo que le están diciendo tú tienes que escorar hacia la socialdemocracia. Y por otro lado, ese regusto que tiene de querer estar más a la izquierda. En definitiva, lo que tenemos es un problema de Titanic, que los 4 líderes están en los 40 años, con lo cual realmente no hay personas de madurez. Quizás ahí yo por la edad lo esté vendiendo, ¿no? Pero que personas de madurez, de profundidad, personas con un concepto del Estado, con un concepto más patriótico, y no este mercadeo tan barrio bajero y tan inútil. Yo puntualizaría 2 cosas. Una sobre el coste. Hombre, es mucho menos lo que nos cuestan unas elecciones que un mal gobierno. Y yo lo dejo ahí. Totalmente de acuerdo. Es decir, es preferible unas nuevas elecciones que sí, si fruto de ellas obtenemos unas nuevas elecciones gobierno, equivalen prácticamente a 40 horas de gobierno de Zapatero, por ejemplo. Zapatero, por ejemplo, era perder dinero un BOE, es un BOE, es un BOE. Es un BOE. Eso es lo más, la máquina de triturar presupuestos, recursos. Y cuando precisamente hay algunos periodistas o políticos de izquierda que precisamente argumentan es que si vamos a elecciones esto le va a costar al país, yo le recordaría eso, es decir, claro, a ver, sí, porque desde tu óptica habría que hacer una cosa, pero quienes no pensamos que eso es lo que hay que hacer, también lo vemos del otro lado, es decir, igual no es tan malo unas nuevas elecciones. Segundo, también creo que va a haber elecciones, pero claro, estáis hablando... Rafa, de todas maneras, déjame que te matice. A lo del gasto inútil me estaba refiriendo a que el resultado va a ser muy parecido y que la situación y que estamos hablando mucho de diálogo, de tal, y somos incapaces de hacer verdaderos pactos. Porque los pactos tienen que, aparte de que tengan que ser más o menos lógicos, tienen que, en las situaciones extremas, hay que hacer pactos de Estado. No pueden ser pactos, es decir, el tema catalán, el tema económico, el tema de la ley electoral, hay una serie de cosas en las que realmente esta situación anómala la tendrían que transformar en una oportunidad. Este fracaso se debería de convertir en una oportunidad. Y no son capaces de convertirla en una oportunidad. Porque Pedro Sánchez es que parece ser que Pedro Sánchez no quiere entender que el que tiene que buscarse los apoyos es él. O sea, que si él quiere ser presidente del gobierno, tiene que buscarse los apoyos y tiene que poner encima de la mesa un programa coherente y negociar o bien con unos o bien con otros. Y para que le den las cuentas, perdón, y termino, y para que le den las cuentas, con quien tiene que negociar es con el centro, no con la izquierda. El momento coyuntural que vamos a ver, eso que llevamos ya un montón de meses y está empezando a surgir lo de la desaceleración, la crisis y tal, y las medidas no son precisamente la de incrementar el gasto público, sino todo lo contrario, moderarlo. Por tanto, tiene que hacer un programa no progresista, sino de progreso. Y para hacer un programa de progreso necesita pactar con el centro y con la derecha, o sea, más que con la izquierda. Eres partidario de que Pedro Sánchez pacte con Ciudadanos. Naturalmente.
Pero es que es la única solución lógica, es la que le dan las cuentas. Es además, por el momento, el que se pueda llegar a un gobierno con unas medidas y con unos presupuestos que sean razonables. Claro, Y además con un concepto de espíritu nacional y no de separatismo. Por lo tanto, lo lógico es que... Ciudadanos dicen, no, es que morfológicamente ha dicho... Bueno, pero tampoco Pedro Sánchez le ha puesto encima de la mesa algo para que le entusiasme, para que tenga que cambiar. Y a lo mejor el problema es Pedro Sánchez. Bueno, ¿tú eres militante de Ciudadanos? No. ¿No? ¿Ya no? Ya no. ¿Nunca lo has sido? Sí. Ah, bueno. Ya no eres. Tú sigues siéndolo. Ya hay que preguntar aquí. De momento sí, aquí como esto hay un bamboleo casi peor que en el del Congreso. Ya. ¿Y tú qué opinas también de esa No, de al esa final propuesta? es que el principio que está esperando aquí es o yo o el caos. Ya. Y es el caos. Pero tú eres partidario, de Pedro... Esos son sus argumentos. Pero es que yo ¿Eres, creo eres que... partidario de Pedro Sánchez más Ciudadanos? Yo es que de hecho yo sí estoy de acuerdo con el veto que hubo de Ciudadanos al inicio, antes de las elecciones. Ojo, no al PSOE, a Pedro Sánchez, porque es que aquí ya hay un recorrido y ya la gente se conoce de un tiempecillo antes. Ya. Y saben que este hombre, pues oye, su palabra le dura 48 horas y yo puedo dar fe. De hecho, acabamos de hablar ahora del tema. O sea, es que no tiene palabra. Entonces, vamos a llegar a acuerdos de gran calado cuando a las 48 horas me la vas a jugar. Pues mira... Pero es que por eso yo quería antes también añadir a la reflexión que estaba haciendo que hablar de que si el IBEX, que si no sé qué, yo es que creo que sinceramente, y lamento decirlo, no dan para tanto análisis sesudo como el que tú has hecho. Yo creo que es mucho más simple. El planteamiento de Pedro Sánchez, en mi opinión, es mucho más simple. No está pensando en Bruselas, no está pensando en la recesión, no está pensando en colocarse más a la izquierda o menos a la izquierda. Yo creo que eso es reflexión. Eso hay que pensarlo, hay que sentarse, hay que meditarlo. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que es sencillamente una estrategia electoral. Es decir, aquí que me están diciendo la encuesta. Si vamos a elecciones, ¿qué puede pasar? Puede pasar que todo siga igual, pero mejor para mí. Es decir, que el Partido Socialista suba, que el Partido Unidas Podemos baje, con lo cual debilito a mi enemigo, que no es el adversario es la derecha, los debilito, pillo a la derecha fragmentada, Ciudadanos también está en una situación crítica que va para abajo, el Partido Popular va a intentar escorarse más a la derecha para coger a la gente de Vox, pero además los de Vox van a perder. Es decir, se puede plantear el mismo esquema, pero en el que yo todavía me haya crecido más, con lo cual necesitaré menos apoyo todavía y tendré más justificado todavía gobernar como partido único. Si vamos a nuevas elecciones. Yo Eso es lo que le dan las encuestas. Claro, yo creo que ese es el planteamiento. El problema es que el equilibrio de fuerzas va a ser el mismo. Va a tener 10 o 12 diputados más, pero va a necesitar a Podemos. Sí, o a Ciudadanos. Y respecto al de lo de los pactos, que también se estaba comentando, hombre, sí, yo creo que pasada la juventud, que es cuando uno habla mucho de ruptura y revolución, cuando uno ya se va haciendo más mayor, y fíjate qué pelo tengo yo, pues dices, bueno, pues sí, es mejor pactar las cosas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ahora miramos al pasado y miramos a la transición, según nos pille, de repente nos encontramos gente que dice, los pactos de la Moncloa, los pactos de no sé qué, que bien, aquellos eran políticos de talla, que fíjate, llegaron a pacto, la Constitución, el gran pacto, el no sé qué. Y es la misma gente que acto seguido, cuando no les gusta algo, te dice, wow, aquello fue una matanza, porque total, fíjate, de ahí salió las 17 autonomías, por poner solo un único ejemplo. De ahí salieron 17 autonomías. Eso es los pactos. Los pactos dieron que existieran nacionalidades. Los pactos dieron, y empiezas a decir, y desde otro, es decir, que los pactos relativamente... Un investigador en su laboratorio hace una prueba y le sale mal, cambia, vuelve a hacer esa prueba, le sale mal, no es un fracasado. Es que en las cosas que está haciendo
hay algunas que le salen mal hasta que le salen bien. Sí, en la transición se hicieron cosas muy bien hechas y algunas que el tiempo ha demostrado que no son, lo que quizás habría que modificar esa. Es decir, la transición tiene sus claroscuros. Sí, por eso te decía que no podemos mitificar el tema del pacto. Es lo mismo que Vox se equivoca cuando dice desaparecer las autonomías, porque ese es un escenario que no se puede producir en la realidad, pero no deja de estar de acuerdo que las autonomías no pueden ser duplicaciones, administraciones paralelas, y que hay determinadas cosas, como es el tema judicial, como es la sanidad o como es la enseñanza, que tiene que ser nacional, aunque se administre una parte a nivel autonómico. Es decir, en el siglo XXI, que tu historial médico no esté en todos los hospitales de España, yo solamente quería, no se entiende. Yo solamente ahí lo que quería decir es que no debemos mitificar el tema del pacto, porque efectivamente, como tú dices, a veces el problema es que por llegar a pactos, se llegan a pactos a cosas que no funcionan, y que al final todo el mundo quiere ponerse la medalla de pacto porque queda bien, ¿no? Los pactos tienen que ser lógicos, claro. Pero la realidad es que nosotros hemos votado, y lo que dicen un poco las encuestas, es que no va a variar arriba no va a variar mucho, y por lo tanto es decir, lo que no se puede decir es que no hay, perdona, tú no tienes que caer en brazos de uno, también puedes tener unas mayorías holgadas, pero tienes que tener esa disposición y esas ganas de hacerlo. Y realmente eso es lo que no se está haciendo. El problema es eso, que es que ya ni siquiera la transición. Yo cuando empecé a patear un poco los pasillos del Congreso de los Diputados hace 10, 12 años, había otra dinámica. O sea, si alguien del Partido Popular se tenía que sentar con uno de Izquierda Unida para acordar una proposición de ley, los veías tomando café y pactando lo que hubiera que pactar. O sea, pero al final lo que primaba era eso, oye, aquí hay esta serie de problemas, vamos a arreglar lo que tenemos que arreglar. ¿Tú como informático no sabes qué culpa de eso lo tienen las nuevas tecnologías? Pues sí. Porque antes se reunían 2 o 3 políticos pero fíjate, en un sitio, incluso en el Congreso de los Diputados se reunían, se ponían a fumar y sacaban una conclusión. Ahora ves a fulano y mengano, fotito en Twitter, pero es y que ya te has cargado la las reunión. copas en el Congreso valían €1,50 y las subieron a 6 porque se quejó alguien, y eso afectaba, yo creo que afectaba más que las nuevas tecnologías. De todas maneras, es posible que esa sensación tú la hayas vivido. Efectivamente, la gente en la tribuna, los políticos en la tribuna dicen una cosa y después tienen una capacidad de una capacidad de diálogo. Pero de todas maneras, yo a mi querido y recordado Joaquín Pérez Siquier, yo recuerdo que me decía que porque él fue parlamentario en aquellas primeras legislaturas, y me decía: Jorge, no te equivoques. Y yo era que nos juntábamos a comer y me decía: oye, mira, ¿qué te parece si viene también que solemos venir juntos en el coche y tal? Lo que pasa es que este es del Partido Comunista, pues que venga, ¿qué tal? Y al final nos juntábamos a comer a 18 y cada uno de su padre y de su madre, y eso era normal. Y llegó un momento que fueron los niños con los niños, y ahí tuvo mucho que ver al que tú admiras tanto, Alfonso Guerra, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Y todo empezó a dejar de ser mucho más estructurado, mucho menos abierto y mucho menos flexible. Y después lo que ha pasado es que el nivel de los políticos ha ido disminuyendo, porque se han hecho todos en la casa, son todos en la cantera. A diferencia del fútbol, en la cantera se han hecho magníficos jugadores y en cambio en la cantera se ha hecho pésimos políticos. Gente que no sabes qué hacer con ellos, con 50 años, que han estado, sí, los metes en el Senado, si han tenido un cargo más alto los mandas a Europa, pero realmente no han sido capaces de generar personas con experiencia, con conocimientos, que pasan por la política, transitan y se vuelven a su trabajo, sino que hemos hecho unos políticos profesionales de medio pelo, con muy poca experiencia y con muy pocos conocimientos. Eso no pasaba en la transición, porque era justo lo contrario, eran todas personas que venían de una formación mejor, peor, de tal, y tenían algo que decir, o sea, tenían conceptos. Ahora mismo lo único que hay es
¿cómo le llaman a lo que te aparece todos los días en los partidos, que el argumentario, está el argumentario y los tópicos y las palabras que se ponen de moda, como el otro día hablaba, bueno, antes de vacaciones, del relato o de determinada, que son, y ya todo el mundo la usa. La vertebración, la transversalidad, y automáticamente dice, bueno, pero tú sabes lo que estás diciendo. Bueno, hablando del mismo tema, pero ya residiendo en Almería, en la provincia, claro, aquí, por ejemplo, yo me imagino, el Partido Popular a la hora de confeccionar su lista al Senado, ¿tendrá en cuenta las declaraciones que recientemente publicaba La Voz de Almería en una entrevista de Luis Rogelio? Claro, es que Luis Rogelio ha dicho, y además lleva razón, dice, esto ha sido una puñalada, lo de Rafa Hernando. De pronto me colocan a Rafa Hernando, me desplazan de la lista del Senado y me voy a casa. ¿Cuántos años lleva ¿Cuántos años lleva Luis Rogelio entre presidente de la Diputación y alcalde? Los Bernardo. Pues que dé paso a otra gente. Claro, es que eso pero no bueno, me lo digo hombre, sí, como anécdota. Claro que esas declaraciones pasarán factura. Claro que pasarán factura. De hecho, a ver por qué determinada gente, por ejemplo él, no volvió a encabezar la lista, me refiero a Hernando, la lista al Congreso. ¿Por qué? ¿Y por qué otra gente que habitualmente iba en la lista al Congreso no iba? ¿Y por qué otra gente que habitualmente iba siguió yendo? ¿Por qué las listas al Parlamento andaluz fueron las que fueron? Es decir, pues porque lógicamente los partidos, pues pasa esto. Estos son las primarias. Sí, claro. Estos son las primarias. Es decir, que se pasa, no hay piedad, ojo, no hay piedad hasta que la empieza a ver. O sea, porque y por ejemplo, vamos a ver, se habla, las encuestas dicen, va a bajar Ciudadanos, va a bajar Vox, el PP va a subir algo, a costa, lógicamente, de estas dos bajadas, y el PSOE también va a subir. Y baja también Podemos. Bueno, Ciudadanos yo creo que si baja no es no irá el voto al PP, sino al PSOE. Al PSOE, sí. Bueno, yo creo que del único que se puede beneficiar en PP es de algo de Vox y de gente que se ha abstenido en estos últimos tiempos. No, si el PSOE hasta se puede beneficiar de Vox, de la bajada de Vox. Bueno, en alguna pequeña parte. Sí, pero que no se va a llevar votos. Ahí se beneficia a la hora de yo no soy un experto en este tipo de cosas, eso quien lo hace muy bien es Amicía, pero también hay un factor que yo no sé lo que pesará, que es la abstención. O sea, es que habrá mucha gente. 2 millones. 2 millones más. Claro, es que al PP, aunque le moleste a mis amigos del PP que lo diga y tal, durante un montón de años ha habido mucha gente que estaba votando con la pinza en la nariz. Y de repente se encontró que tenía 3 opciones. O sea, muy a la derecha, la típica del PP, y otra menos. Y ahora pues, le puede ocurrir lo mismo, que diga, pues no, ni me pongo la pinza en la nariz, mi voto no ha servido para nada, pues que le den por saco, ¿qué pasó? Y eso también puede, tanto me refiero, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Y eso lo puede solucionar España Suma? España Suma. Es que España Suma es una experiencia. Pero España Suma ha servido para Navarra, pero no puede servir para el Senado, pero no puede servir para el general. Pero volvemos otra vez a lo mismo. El drama es que fíjate tú que estamos hablando de una sociedad que está envejecida, estamos hablando de políticos que llevan toda la vida ahí metidos, pero los 4 líderes son gente muy joven y entonces todavía con muchas ambiciones de llegar, y posiblemente eso dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos. Y además esa pelea que tiene Rivera de que se quiere comer a la derecha, y yo es una opinión muy personal, creo que se equivoca, porque es que no se puede hacer, igual que Podemos certificó la defunción del PSOE, ahora Rivera quiere certificar la defunción del PP, y que me perdonen, pero PSOE y PP son 2 partidos con infraestructura, con estructura, con experiencia, con militantes, con implantaciones a niveles provinciales y en pueblos, y eso no se pierde. O sea, y eso no se pierde. Se dan algunos casos, por ejemplo, Podemos prácticamente ha hecho desaparecer a Izquierda Unida. Pero no, perdona, izquierda, o sea, el Partido Comunista ha ido de mal, y lo único que ha habido es que una marca
ha dominado al resto. Claro. Pero fíjate, porque es más actual, fíjate además. lo que has comentado. Yo este verano he tenido la oportunidad de hablar con bastante gente de Ciudadanos. La casualidad de que hablando con unos, con otros y tal, y resulta que muchos de ellos eran de Ciudadanos, ¿no? Pero por el índice de transparencia, por No, de eso podemos hablar. No, pero que ha dado esa casualidad de que hablando de política con amigos de la zona y tal, que yo no conocía su filiación política en un momento dado, me lo han dicho, algunos incluso de Roqueta, de Ejido, de tal, ¿no? Bueno, pues hablando de este tema en general, todos, ya digo, sin conocerse entre sí, porque yo los conocía a ellos, pero ellos entre sí no, pues venían a decirme que el problema que tenía ahora mismo Ciudadanos es que Ciudadanos no debía ser un partido que se planteara gobernar, sino que lo lógico es que Ciudadanos fuera un partido de centro con capacidad de pactar a derecha e izquierda, pero explicándose muy bien. Más o menos eso es lo que me venían a decir. Claro, si tú de entrada rechazas pactar con el PSOE, dices, pues ya te aboca a qué eres. O eres la muletilla del PP porque no vas a lograr sorpasarlo, no vas a lograr ponerte por delante, y entonces te quedas como en un terreno de nadie. Dice, sin embargo, cuando nosotros hemos estado, y se referían a la primera etapa con Susana Díaz, o en las comunidades de Madrid y tal, decían, nosotros, claro, hemos gobernado en unos sitios, hemos apoyado a uno en un sitio, a otro, claro, dice, y por eso hemos subido. Por eso hemos subido, porque hemos sido capaces de pactar con uno y pactar con otro. Hombre, yo ahí también les ponía mi reticencia. Sí. Digo, hombre, en Andalucía pactasteis para mantener la corrupción del PSOE y en Madrid para mantener la corrupción del PP. Digo, hombre, dice, bueno, sí, por eso te digo que tenemos que explicarlo muy bien. Vale. Al final lo que tenemos es eso, que al final lo que subyace a todo esto es la crisis del sistema de partidos. O sea, los partidos mayoritarios, Partido Popular, PSOE, por los movimientos internos que tienen, han ido expulsando gente de su organización. Sí, pero los partidos nuevos han ido sacando. Entonces, claro, ahora pretender aglutinarlos con el invento este de España Suma, dice, mira, si es que son puntos de vista. Así nació el Partido Popular, porque hay que recordar aquella coalición popular, la que era AP y 5, 6 o 7 partidos, y al final se acabaron fundiendo. Pero ahora mismo yo no lo veo yo tampoco, percibo demasiado revanchismo como para pensar en ir juntitos de la mano. De todas maneras, Ciudadanos ya ha manifestado en varias ocasiones que ellos no se consideran un partido bisagra, sino un partido de gobierno. Pero para eso no hace falta más que una sola cosa. Que te voten. Efectivamente, que al día siguiente, o mejor dicho, a partir de las 8 de la tarde, cuando se han cerrado la urna, empiecen a salir tantos votos que digan, oiga, mire usted, el que tiene una mayoría, una mayoría tal. Si no, todos son gaitas, ganas de marear la partida. O sea, tú puedes querer todo y además tienes que tener esa ambición de poder, de querer gobernar, perfecto. Pero cuando llega el día y te dicen los resultados tuyos y de todos los que te rodean, ese es el escenario que hay. Y en ese escenario tú tienes que resolver problemas. Bueno, para gobernar tienes que tener también infraestructura, porque lo que no es tampoco normal es entrar a un montón de gobiernos y dedicarte a mantener a los que había de los anteriores partidos o a nombrar. Y sobre en Andalucía está siendo terrible. Y sobre la corrupción. Y sobre la corrupción de Ciudadanos. Yo no he hablado de la corrupción de Ciudadanos. Que habla Ciudadanos, la corrupción de Ciudadanos. Sobre el tema de la corrupción que tanto menciona Ciudadanos, yo solamente voy a decir una cosa. Mientras eres virgen, es que no has conocido varón. Pero en el momento que has tocado pelo, porque, es decir, para mí las corruptelas también es corrupción. Ya tenemos aquí lo de los gallos violadores. Es decir, en los gallos violadores, efectivamente. Es decir, en el ayuntamiento donde está Ciudadanos, se han hecho subidas del 30, del 40% del sueldo el primer día. Para mí, volvemos otra vez a lo mismo, pues estamos ya, a partir de que tú estás tocando pelo, ya vamos a dejar aquí ya vírgenes, no hay nadie. Ya. Oye, ¿qué pasó con lo de la transparencia entonces? Que incluso salió en el pleno municipal y tal. Sí, pues bueno, un detalle muy curioso, que el concejal Miguel Cazorla de Ciudadanos cuestionó al equipo de gobierno porque en pocos meses había bajado el nivel de transparencia según la empresa Dintra,
mejor dicho, según la plataforma independiente de control de transparencia DINTRA. Ya. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a buscar a ver qué había de cierto. Y si es verdad, había bajado el índice de transparencia, pero claro, buscando datos encontramos, lo primero, que el concejal de Ciudadanos sacara este tema era un poco llamativo. Inoportuno. Claro, porque resulta que es que Ciudadanos es, de los 4 grandes partidos, el menos transparente según esa misma agencia. Ya. Con lo cual es mejor estarse calladito por si acaso, o mirarse los papeles antes. Luego había otro detalle muy interesante, y es que buscando y rebuscando, resulta que es que el portal de transparencia lo adjudica el ayuntamiento a una empresa filial de esta agencia supuestamente independiente. Se lo adjudica, y en cuanto se lo adjudica, prácticamente casi sin estar ni en marcha el portal, se dispara y era el más transparente de Andalucía. Y así se mantiene hasta que el ayuntamiento dice, hombre, si por 6 meses me están cobrando 27.000 euros y encuentro una empresa que me lo gestiona por un año, me parece 15.000 euros, parece que algo te ahorra, ¿no? Entonces, bueno, pues lo sacan a concurso y se le adjudica, bueno, a concurso no, porque era un contrato menor, ¿no? Se lo adjudican a esta empresa. Y entonces, al día siguiente la transparencia se hunde. Claro, hombre, es muy... Y luego es una empresa quien ha demostrado la transparencia ha sido la empresa que se dedica a esto. Sí. Entonces, que se le han visto sus partes. Exactamente. Sí, hombre, sobre todo porque está parte. vinculada a un señor que a la vez tiene otra empresa que se promociona textualmente diciendo: nosotros somos la mejor vía para su empresa, para que su empresa haga negocio en Panamá, que es el paraíso offshore. Ah, claro, magnífico también. Oye, aquí todo. Y hay una cosa. Te busca salidas por todos sitios. Y todo eso, ¿por qué no ha salido en la prensa escrita y tal? Y el único que ha salido es en tu. No lo sé. Yo lo he salido para que lo leyera todo el mundo. pero que no. Hombre, a mí lo que también me llama la atención, y en eso es una crítica directa a todos los políticos de todos los partidos y en todas las instituciones, y es que esta empresa DINTRA, que al fin y al cabo, por mucho que se venda como plataforma, es una empresa y que están montados como, vamos, que por cierto su plataforma es lo menos transparente que te puede echar a la cara. Claro. Bueno, resulta que sirve para que los políticos se echen en cara la transparencia y todos acaben entrando en el juego. Es decir, cuando sube, por ejemplo, cuando el Partido Popular o el PSOE, por ejemplo, están a nivel España, en DINTRA lo pone como el partido más transparente. Sí. No, pero si resulta que DINTRA es buena. Cuando en Almería dice que la transparencia es poca, pues también. Pero cuando si no sé qué. Esto o se paga o no sale. Los másteres de popularidad del año 80. Es que yo perdí la inocencia con el máster de popularidad. Yo pensaba que aquello se concedía a las empresas que previo estudio, yo qué sé, pues cuando salió el portal de transparencia al principio, me acuerdo que todavía estaba en la ejecutiva municipal del PSOE, que esto, de hecho, hizo un estudio y se denunció por parte del grupo municipal, porque es que era claramente una empresa que era súper parcial y iba a lo que iba a coger el dinero y conforme me des, pues yo te pongo, y claro, y ahí de repente había pasado a Almería de las menos transparentes de España a de un día para otro la más transparente. Y mañana compras lo que sea y te dan la escoba de oro, o te dan mira, esto es hacerle trampa al solitario con el dinero de los contribuyentes. Esto hay que explicar también la estrategia que usan la mayoría de las entidades, como la Q de calidad, las banderas azules, todo eso son organizaciones no gubernamentales, son plataformas sin ánimo de lucro y tal, pero claro, a ver, para que tú puedas acreditar pues determinadas cosas, necesitas contratar a una empresa que te audite. Claro. Y ahí la palma. Ahí está. O sea, esa es la estrategia, ¿no? Claro, porque tu mano derecha no vea lo que te hace la mano izquierda. De hecho, quien contrata el ayuntamiento para el portal de transparencia no es a DINTRA exactamente, sino a una empresa, del dueño de DINTRA. Entonces sabe perfectamente lo que le van a mirar, por lo tanto... Son coincidencias. ¿Eso cómo se llamaba hace 3 o 4 meses?
chiringuitos, ¿no? Sí, claro. Si esta es la mejor. O sea Estos que son chiringuitos privados. Se ha pasado el verano y sigue habiendo chiringuitos. Esto lo decía ya Chamberlain, que el mejor negocio es la guerra. Y dice, pero hombre, cerrando el círculo. Claro, tú tienes que fabricar las balas, tienes que poner en marcha los cañones, etcétera, etcétera. Y luego tienes que atender a los heridos. Y después hay que montar hospitales. Y alimentar a los... Con todo lo relacionado así. Exactamente, pero hasta que no cierres el ciclo montando los hospitales para atender a los heridos, a tus propios heridos que tú has herido, con las balas que has fabricado, etcétera, etcétera, no cierras el mejor negocio del mundo. Si al final te has visto que todo lo relacionado con sistemas de información y información en general y administración pública está viendo cada cosa, precisamente a tenor de que no haya mucha regulación y demás historias, y si no, ahí está la muestra de lo de Indra en Madrid, que se ha visto que eso ha sido la leche, y era a través de los servicios de informática de la Comunidad de Madrid, que eso ha habido servicios inexistentes, inflados, porque como no hay normativa alrededor de esto, y claro, ahí el político está pescando, pero vamos, a placer. Y como eso de la informática es tan complejo y tan caro... Sí, eso es transversal, nos dijeron hace caro, es una cosa transversal. Raro. Y sostenible. Y yo de informática es que entiendo poco. Eso es transversal. Y entonces dice, bueno, pues será. Todo esto me recuerda... Vamos a publicidad, querido. Venga, pero di. No, es que todo esto me hace siempre pensar en el artículo que estoy escribiendo para esta semana, que es sobre el compliance penal, ¿no? Que ahora está tan de moda. El experto está no sé cuánto en el bufete de abogado de compliance penal. Y dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Pues eso es que hay una ley orgánica que se modifica en el 2010, que se modifica el Código Penal y por el cual las empresas jurídicas son responsables penalmente, que hasta ahora solo eran las personas físicas. Y eso y entonces a partir de ahí se desarrolla todo un tema de que asesoramiento a empresas para cumplir el compliance penal. Es una auditoría para ver las posibles responsabilidades penales que puedes tener como empresa por incumplimiento de leyes. Al final, eso es lo que le ha pasado ahora al BBVA con lo de Villarejo. Pero si tú te haces una pregunta, tú dices, vamos a ver, los mayores porcentajes de corrupción en las contrataciones de obras, de servicios, en los temas urbanísticos, ¿para qué narices haces un compliance penal para las empresas y no lo haces para lo público? Y a partir de ahí, dices, señores, si nosotros lo hemos hecho, que sepáis que detrás vais vosotros. Con lo cual es ineficiente. Predicar con el ejemplo. Efectivamente. Y entonces, a parir de ahí, tendríamos esos cambios que queremos de empresas más éticas, claro, transparentes, tal, pero claro, pues porque es que el Estado te lo está dando. Exactamente. Pero si todo el tema Villarejo, por ejemplo, con el BBVA, y dices, bueno, está muy mal que hayan espiado, que tal. Pero claro, en aquel momento, en la época de Zapatero, Endesa la acabaron comprando los italianos en una oferta bastante peor que la que tenía. Sí. Es decir, y ahí le hicieron a Pizarro de todo, ¿no? Intentaron chantajearle lo otro. Entonces dices, vamos a ver, empecemos por arriba. Háganlo ustedes, háganlo bien, y a partir de ahí, porque si no, al final lo que piensas siempre es que los particulares somos los que recibimos las tortas por todos los lados. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer ese breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos aquí en la segunda fase de la tertulia en Interalmería Televisión. Hasta ahora.